¿Quién escribió la Biblia? La autoría de la Biblia ha sido objeto de amplio debate entre los eruditos. Aunque la mayoría coincide en que fue obra de numerosos autores a lo largo de un extenso periodo, los textos fueron estudiados y validados en diferentes épocas, mientras que otros fueron denominados apócrifos. Terminología clave. Biblia hebrea se refiere a los textos escritos originalmente en hebreo y arameo antiguos. Dentro de esta se encuentra el Tanaj, que contiene los 24 libros sagrados del judaísmo. Tanaj y Antiguo Testamento. El Tanaj coincide estrechamente con el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia cristiana. Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia cristiana, que relata el ministerio, muerte y resurrección de Jesús, así como los eventos del cristianismo del siglo I de la era común. Autoría humana o divina. Torá y Moisés. Según los rabinos de Babilonia, la Torá fue dictada por Dios y recibida por Moisés. Sin embargo, desde el siglo XX, la mayoría de los teólogos atribuyen su autoría a seres humanos inspirados por Dios. Isaías y Pablo. Se acepta que algunos textos, como el libro de Isaías o la segunda epístola a los Corintios, son obra de múltiples autores o combinaciones de escritos posteriores. El Tanaj. El Tanaj, también conocido como la Biblia hebrea, se divide en tres partes principales. La Torá, ley. Incluye Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aunque tradicionalmente se atribuyen a Moisés, se cree que estos libros fueron escritos por diferentes autores entre los siglos 8 y V a.C. Deuteronomio destaca por su formación a lo largo de varios siglos, influenciado por círculos proféticos y sacerdotales. Los profetas. Se divide en antiguos profetas, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y últimos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. Ejemplo, el libro de Isaías probablemente fue escrito por varios autores durante y después del cautiverio babilónico. Los escritos. Incluyen libros como Salmos, Proverbios, Job, Ruth, Daniel, entre otros. Estos textos varían en origen y época, y algunos, como los Salmos, reflejan tradiciones recopiladas en distintos periodos. Antiguo y Nuevo Testamento en el cristianismo. Las versiones cristianas de la Biblia incluyen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Existen diferencias entre las denominaciones cristianas, católicos, ortodoxos, protestantes, etc., en cuanto a la selección y organización de los textos. Origen y autoría de libros bíblicos. El libro de Ruth. El judaísmo rabínico atribuyó la autoría del libro de Ruth a Samuel, pero esta idea no concuerda con varios pasajes del texto. Se ha postulado que fue escrito entre los siglos V y IV a.C., posiblemente por una mujer anónima o un hombre preocupado por cuestiones femeninas. El Cantar de los Cantares. Tradicionalmente atribuido a Salomón, los eruditos modernos sostienen que su composición es 7 siglos posterior al hijo de David. Además, se debate si es una obra de autoría individual o colectiva. Eclesiastés. Fechado en el siglo I a.C., posiblemente fue escrito en Jerusalén. La autoría atribuida a Salomón es considerada una ficción literaria. Lamentaciones. Aunque tradicionalmente se asigna a Jeremías, las evidencias lingüísticas y teológicas sugieren que fue compuesto en el siglo I a.C., unos 400 años después de la muerte del profeta. El libro de Esther. Es un relato o novela corta fechada entre finales del siglo VI y comienzos del III a.C. Se vincula con la diáspora oriental judía, aunque su autoría es desconocida. Esdras y Nehemías. Originalmente una sola obra, fue dividida más tarde. En 2003, Lester Grave fechó su combinación durante la dinastía ptolemaica. Crónicas. Este libro, de autor anónimo, es atribuido a círculos levíticos de Jerusalén y probablemente fue compuesto hacia finales del siglo VI a.C. Escrituras adicionales del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento cristiano incluye textos adicionales que no forman parte de la Biblia hebrea. Entre ellos están adiciones a Daniel, 2 libros de Esdras, el libro de Baruch, 4 libros de los Macabeos, la carta de Jeremías, la oración de Azarías, el libro de Tobías, el libro de Judith,
Salmos adicionales. Detalles de algunos textos. La oración de Azarías, posiblemente compuesta durante la opresión de Antíoco IV Epífanes en los años 160 a.C. La canción de los tres santos niños se cree obra de círculos sacerdotales de Jerusalén. Susana, parte de las adiciones a Daniel, escrita entre 170 y 130 a.C. Bel y el dragón, su fecha es incierta. Los Macabeos. Este conjunto de libros aborda el movimiento de liberación judío liderado por Judas Macabeo en el siglo II a.C. Primero de Macabeos, obra de un judío educado y riguroso, escrita alrededor del 100 AC. Segundo de Macabeos, adaptación de un texto de Jasón de Cirene, realizado por un epitomador anónimo hacia el 63 a.C. Tercero de Macabeos, trata sobre la comunidad judía de Egipto, posiblemente escrito en el primer cuarto del siglo I a.C. Cuarto de Macabeos, probablemente obra de un judío residente en Siria o Asia Menor, a mediados del siglo I a.C. Otros textos del Antiguo Testamento. La carta de Jeremías, escrita alrededor del 317 AC por un autor anónimo, no por el profeta. La oración de Manasés, compuesta entre los siglos II y a.C. El libro de la sabiduría de Sirach, atribuido a Jesús ben Sirach, un escriba de Jerusalén. Su traducción griega se fechó en el primer cuarto del siglo I a.C. El libro de la sabiduría de Salomón, escrito entre 100 y 50 a.C., vinculado con la comunidad judía de Egipto y los postulados fariseos. Nuevo Testamento. En rigor, los evangelios y los hechos de los apóstoles son anónimos, ya que no mencionan a sus autores en el texto. Una excepción es el Evangelio de Juan, donde el autor se presenta como el discípulo que Jesús amó. El consenso entre los eruditos señala que los textos de Marcos, Mateo y Lucas muestran un alto nivel de referencias cruzadas, por lo que se les llama evangelios sinópticos debido a su afinidad en contenido y orden narrativo. La explicación más común es que Mateo y Lucas se basaron en Marcos, considerado el primero en ser escrito. Asimismo, se cree que el Evangelio de Juan fue el último en componerse, apoyándose en un conjunto diferente de testimonios y tradiciones. La mayoría de los estudiosos también coinciden en que Lucas fue el autor del libro de los Hechos, sugiriendo que Lucas Hechos son dos mitades de una misma obra. Marcos y Mateo. Según la tradición, el Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos, compañero de Pedro, siendo Papías de Hierápolis el primero en atestiguarlo. Sin embargo, este Evangelio parece basarse en diversas fuentes, lo que contrasta con la idea de que proviene exclusivamente de las prédicas de Pedro. Papías también atribuyó el Evangelio de Mateo al apóstol Mateo, el recaudador de impuestos llamado por Jesús. Sin embargo, muchos estudiosos modernos descartan que este evangelio fuese escrito por un testigo ocular, considerando más probable que Mateo recopilara dichos de Jesús en arameo. Mientras que el evangelio actual fue redactado en griego por un escriba judío desconocido entre los años 70 y 100. Lucas y Hechos. Existe consenso en que Lucas y Hechos forman una obra de 2 volúmenes dirigida a un hombre llamado Teófilo. El autor, posiblemente un historiador helenístico aficionado, parece haber tenido formación en retórica griega. Según la tradición, este fue Lucas, colaborador de Pablo, siendo Irineo de León quien lo afirmó por primera vez. Sin embargo, la autoría de Lucas sigue siendo debatida, con algunos eruditos sugiriendo que el autor no fue testigo ocular y que realizó una investigación basada en fuentes transmitidas. Juan. El Evangelio de Juan identifica al autor como el discípulo amado. Irineo de León lo relacionó con el apóstol Juan, hijo de Zebedeo. Sin embargo, muchos estudiosos creen que el capítulo 21 fue un añadido posterior al texto, originalmente terminado en el capítulo 20. Este apéndice pudo haberse incorporado después de la muerte del apóstol, entre los años 98 y 117. El Evangelio en sí se data entre los años 80 y 85. Epístolas Paulinas. Hay consenso en que 7 epístolas, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, 1 Tesalonicenses y Filemón, fueron escritas por Pablo.
Otras 3, Efesios, Colosenses y 2 Tesalonicenses, son más debatidas, mientras que las epístolas pastorales, 1 y 2 Timoteo, y Tito, se consideran obra de otro autor. La epístola a los Hebreos, aunque atribuida a Pablo, se cree que fue escrita por un autor desconocido que imitó deliberadamente su estilo. Algunos sugieren a Priscila y Aquila como posibles autores. Epístolas generales. El Nuevo Testamento incluye 7 epístolas generales: Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 Juan, y Judas. Tradicionalmente, se ha atribuido la epístola de Santiago a Santiago el Justo, posiblemente medio hermano de Jesús.